Bien, ahora vamos a un nuevo video respecto a estadística descriptiva. Recuerden que nosotros estamos trabajando con tres elementos que son parte de la estadística descriptiva. Las tablas que estuvieron en los videos anteriores, los gráficos que los vamos a ver en este video y las medidas resúmenes que van a estar a partir de la siguiente semana. Entonces, acá tengo de vuelta las dos tablas de los videos anteriores. Por un lado, la variable cualitativa, que era el país que produce la película, y el rating, que estaba agrupado por los intervalos que armamos en el video anterior. Lo que vamos a ver ahora es cómo visualizar esta información, cómo darle un formato de gráfico que también lo que permite es poder analizar, tomar conclusiones, describir la información. Otra herramienta más para poder hacer todos esos objetivos, analizar, describir y tomar conclusiones. Acá se fue la matriz de datos, ya no está más, ya estamos trabajando con las tablas. Entonces, en este curso hay muchos tipos de gráfico y es un campo que está de moda ahora el tema de la visualización de datos. Hay muchos comunicadores trabajando en este mundo de la visualización de datos. Lo que vemos en este curso van a ser este tipo de gráficos, estos cuatro tipos de gráficos. Una aclaración importante, no se puede usar cualquier gráfico para cualquier variable, por eso volvemos a la unidad 1 cuando clasificamos las variables. Es importante clasificar la variable bien para poder saber qué tipo de gráfico soporta esa variable. El gráfico de torta, el famoso gráfico de torta, gráfico de sectores, lo que hace o se utiliza para variables cualitativas nominales. Entonces, para este tipo de variables se puede usar el gráfico de torta. Después tenemos este gráfico que es de barras verticales, que se puede usar para variables cualitativas, nominales, se usa, recomendable, para variables cualitativas ordinales, que son las que tienen un orden, como digamos primario completo, secundario incompleto y así, porque lo que supone es que uno va a poner acá en orden, esta variable cualitativa ordinal la va a poner en orden acá en el gráfico. Después, también las variables cuantitativas discretas, cantidad de hijos, cantidad de habitaciones en el hogar, etc. También se usa este gráfico de barras verticales y hasta ahí. Entonces, repasando, este para variables cualitativas nominales, este para variables cualitativas ordinales, también para nominales y también para cuantitativas discretas. Y después están estas dos formas de visualización que son para las variables cuantitativas continuas, que son estas que nosotros tenemos que agrupar en intervalos. Se usan, por un lado, el histograma, que es este tipo de gráfico, que lo van a encontrar eso explicado en el apunte teórico, que es un gráfico similar a este, nada más que las barras están pegadas y lo que uno tiene que ir poniendo ahí son los intervalos que fue construyendo acá. Las barras están pegadas porque suponen una continuidad en esta variable, porque siempre, por definición, es una variable cuantitativa continua que siempre va a permitir encontrar un valor en una recta imaginaria, un valor intermedio. Entonces, lo que supone el histograma es que esto es un continuo, ¿no? Donde están acá los intervalos. Y por último este gráfico, que es un gráfico acumulado, lo van a encontrar en el apunte teórico, de líneas, que lo que vas acumulando los valores del histograma. Entonces, con estas variables vamos a construir este tipo de gráficos. Después en los ejercicios obviamente tienen muchos más para hacer. Para hacer una variable entonces cualitativa, nominal, yo puedo hacer o gráfico de torta o también lo puedo presentar así. Vamos a hacer los dos. Por un lado, para que tengan en cuenta esta variable, lo que pueden hacer es o usar las frecuencias relativas o las frecuencias absolutas. Con estas dos columnas se puede graficar la variable cualitativa nominal. Pueden ustedes elegir la que mejor les resulte. Por ejemplo, voy a usar el gráfico de torta con estos valores. Entonces, lo que tengo que hacer es un círculo y acá de vuelta, en los exámenes no les voy a pedir hacerlo con transportador. Esto en Excel también se puede hacer mucho más rápido. Simplemente
dividir en 4 y tomar ciertos criterios para poder definir lo que es los sectores dentro del gráfico de torta. Entonces, si uno parte esto a la mitad es el 50, nosotros tenemos el 45% que es de Estados Unidos, entonces sería un poquito menos que la mitad. Si acá fuera la mitad, lo hacemos un poquito menos, 45% Estados Unidos. Si uno toma el 25% es dividir la torta en 4, entonces el 25% es UK. Después tenemos el 10% y dividimos en 2 de 5. 10%, 10%, 5% y 5%. Que sería en este caso, por ejemplo acá Argentina, después otro es Alemania, y acá con 5% sería España y Canadá. Entonces, lo que estamos haciendo acá es construir un gráfico de sectores de torta, dividiendo, esto supone un 100%, supone la totalidad, y lo que hacemos es distribuirlo. Y es un paso más en el análisis. Por ejemplo, si nosotros acá tuvimos que hacer análisis, podríamos decir que, por ejemplo, si la investigación fuese acerca del consumo de películas de cine de los estudiantes de comunicación de la Universidad de Moreno, uno podría decir que hay una preponderancia de consumo de películas norteamericanas con un 45%, y si le sumamos UK va a ser un 80% de las películas que son sus favoritas son o de Estados Unidos o de UK. Fíjense cómo con un gráfico podemos tomar más análisis, más conclusiones, que también esta información la tenemos acá, pero lo que nos permite esto es tomar mejores decisiones. Perdón, esto es un 70%, no es un 80%. 45 más 25. Entonces, esa es la importancia de visualizar también la información, poder tomar dimensión de lo que pesa Estados Unidos en las preferencias de las películas de los estudiantes. Otra manera que podemos hacer es presentar esta misma información, pero en un gráfico de columnas, que acá lo importante no es tan recomendable para las cualitativas nominales, es más recomendable para las ordinales o las discretas, pero lo vamos a usar para este tipo de gráfico también. Fíjense que lo que tenemos que hacer acá es poner los dos ejes. El eje de las X de alguna manera va a ser el eje donde van a estar las categorías. En este caso son 6 categorías. Está Estados Unidos, está Alemania, está UK, Canadá, España y Argentina. Son las categorías de esta variable. Las ponemos ahí en el eje de las X. Y lo que tenemos que hacer acá es la altura de la barra va a ser el conteo que yo tenga de la variable. Fíjense que vamos a poner tenemos como máximo 9. Entonces vamos a hacer que esto vaya hasta 10, ¿no? Entonces acá sería 10, acá sería 5, y acá vamos a poner 2, y acá 7, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es la altura de la barra va a ser el conteo, lo que fue la frecuencia absoluta de esa categoría. En este caso, para Estados Unidos, fue 9. Entonces voy hasta el 9, que sería acá, y hago la altura de la barra, es la altura del conteo. Alemania fueron 2. UK fueron 5. Canadá 1. España 1. Y Argentina 2. Entonces, con esta altura de las barras, lo que yo estoy haciendo es colocar la frecuencia absoluta, FAI, que tuvo cada una de estas valores de la variable. Y también acá nos permite ver
algo que ya veíamos en el gráfico de torta es la importancia que tiene, o la preponderancia que tiene Estados Unidos y UK en la preferencia de películas en los registros de Google Forum que hicimos al principio de la cursada. Entonces, esta es una manera también de visualizar las cualitativas nominales, pero este tipo de gráfico es más importante para las ordinales. Como les decía, lo único que hay que hacer es poner esto en orden, pero se hace de la misma manera, y con las cuantitativas discretas también se construye de la misma manera, nada más que, por ejemplo, acá tendríamos que poner, si fuese cantidad de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, y hago el conteo con la altura de las barras. Entonces, de esta manera construyo la visualización de las variables cualitativas nominales, cualitativas ordinales y también con las cuantitativas discretas. Ahora en la parte 2 del video vamos a ver cómo hacer los gráficos de las variables cuantitativas continuas.